Bueno, en esta segunda parte del tema de cinética iniciamos con el concepto de tiempo de vida media. Vamos a definir el tiempo de vida media como el tiempo necesario para que la concentración de un reactivo se reduzca a la mitad de su concentración inicial. Es decir, que a un tiempo t igual a tiempo de vida media indicado con esa simbología, vamos a tener una concentración que corresponderá a la mitad de la concentración inicial. Si reemplazamos el tiempo de vida media, por ejemplo, para una cinética de primer orden, cuya ecuación se ha desarrollado y se ha obtenido en el video anterior, y vamos a reemplazar este tiempo como el tiempo de vida media y la concentración A, ¿sí?, a la que llega ese tiempo, como la concentración inicial sobre 2, y reordenando matemáticamente, nos queda que el tiempo de vida media será igual al logaritmo neperiano de 2 sobre K, quedándonos entonces que el tiempo de vida media para una cinética de primer orden será igual a 0,693 sobre la constante de velocidad. Observamos que en una reacción de primer orden, el tiempo de vida media no depende de la concentración inicial, solamente depende del valor de la constante de velocidad. Mientras que para una cinética de segundo orden, cuya ecuación integrada ya fue dada en el primer video, y reemplazando el valor del tiempo de vida media, teniendo en cuenta la definición, nos quedaría, ¿sí?, recordemos que acá estaba 1 sobre la concentración de A, ¿sí?, en la ecuación integrada. Entonces, si reemplazamos la concentración de A por concentración de A sub 0 sobre 2, nos queda 2 sobre concentración de A sub 0, o sea, la inversa. Reacomodando matemáticamente esta ecuación, nos queda que K por el tiempo de vida media va a ser igual a 1 sobre la concentración inicial de A. Es decir, que el tiempo de vida media para una cinética de segundo orden, es igual a 1 sobre la constante de velocidad por la concentración inicial de A. Bueno, en esta diapositiva podríamos observar en una gráfica que ya se estuvo presentando en el video anterior cómo disminuye la concentración en función del tiempo, y si representamos, por ejemplo, en este caso estamos hablando de una presión, ¿sí?, inicial de 150 torr, y cuando la presión de ese gas se ha reducido a la mitad, que sería de 75 torr, para esa presión correspondería el tiempo de vida media, ¿sí? Si a su vez desde este punto, que es 75 torr, nos vamos nuevamente a la mitad, vamos a ver que vamos a llegar al segundo punto, que correspondería a la segunda vida media o al segundo tiempo de vida media. Entonces, de esa manera podremos ir sacando una vida media cuando se redujo a la, digamos, a la cuarta parte de la concentración de la presión inicial. Vamos a tener 2 tiempos de vida media, etc. Es un análisis que se puede plantear a través de un problema, ¿sí? ¿Cuántos tiempos de vida media, por ejemplo, transcurren? Entonces uno lo puede ir analizando gráficamente también. En esta tabla se pueden observar en forma resumida, ya se analizó, por ejemplo, la dependencia del tiempo de vida media para un orden de reacción de primer orden, para un segundo orden de reacción,
bueno, son los que estuvimos demostrando recién, y vemos que para un orden de reacción 0, el tiempo de vida media, les agregué ahí en la tabla, va a depender también de la concentración inicial, siendo el tiempo de vida media igual a la concentración inicial sobre 2 por constante de velocidad. A modo de dar una clasificación en función del tiempo de vida media, las reacciones se pueden clasificar en muy lentas, cuando los tiempos de vida media son mayores aproximadamente de estos valores, 4 por 10 a la 7, que representaría aproximadamente un año, estamos hablando del tiempo en segundos. Reacciones lentas, reacciones relativamente rápidas, reacciones rápidas y muy rápidas. Bueno, a modo de ejemplo vamos a presentar entonces una reacción, ¿no? 2A que nos da B, es una reacción de primer orden cuya constante de velocidad está dada como dato a una temperatura de 80 grados centígrados. La pregunta del problema es en cuánto tiempo, ¿sí?, A disminuirá su concentración desde 0,88 molar a 0,14 molar. Entonces, ya el problema nos plantea que es una reacción de primer orden, lo cual tenemos que ir a la ecuación integrada, ya observada y analizada en el primer video. Entonces, logaritmo de concentración de A es igual al logaritmo de la concentración inicial menos K por el tiempo. Entonces, si el problema nos está preguntando el tiempo, donde es justamente la incógnita, cuando la concentración inicial es de 0,88 molar y se reduce a 0,14 molar. Entonces, reemplazando los datos en la ecuación y resolviendo matemáticamente, fíjense en que ahí despejamos el tiempo, aplicamos propiedad del logaritmo, recordando que la diferencia de los logaritmos lo podemos expresar como el cociente, el logaritmo del cociente, sobre la constante de velocidad. Reemplazando los datos que nos proporciona el problema, llegamos a que el tiempo necesario para que se reduzcan hasta ese valor de concentración es de 66 segundos. Observemos que las unidades de la constante de velocidad en este caso es tiempo a la menos 1, como se destacó en el primer video, porque es una cinética de primer orden. Entonces, al tener una unidad de tiempo a la menos 1, en este caso segundo a la menos 1, por eso las unidades del tiempo obtenidos son en segundo. Ahora, considerando la misma reacción, ¿sí?, en el mismo problema, nos están preguntando cuál será el tiempo de vida media para esta reacción. Es decir, cuando la concentración de 0,88 molar se haya reducido a la mitad, o sea, es decir, a 0,44 molar. Pero nosotros ya hemos obtenido cuál es la expresión para una cinética de primer orden, sabemos que nos independizamos de la concentración inicial y simplemente depende de la constante de velocidad. Entonces, reemplazando en la definición, nos queda un resultado de 24,75 segundos. Bueno, tenemos un segundo ejemplo, la descomposición del compuesto A. Sí, una cinética de segundo orden. Vamos a plantear un ejemplo donde tenemos en cuenta una reacción de segundo orden con una constante, ¿sí?, de 1 por 10 a la menos 5, molar a la menos 1, segundo a la menos 1. Entonces, nuevamente vamos a trabajar con la ecuación integrada, ya ahora para una cinética de segundo orden. Y el problema nos plantea una concentración inicial de 1 molar. Nos pregunta cuál será la concentración molar de A al cabo de 12 horas de descomposición. Es decir, que tenemos la concentración inicial, 1 molar,
tenemos el dato de la constante de velocidad y tenemos el tiempo, en este caso, de que transcurre la reacción. Observemos, reemplazando entonces estos datos, pero acá tenemos que tener un cuidado donde la constante de velocidad está expresada en molar a la menos 1 por segundo a la menos 1, como lo indica el dato. Y el tiempo, en este caso, es de 12 horas. Quiere decir que tenemos que hacer una conversión de este tiempo en horas en segundos. Es por eso que reemplazando la concentración de A, ¿sí?, más la constante de velocidad por el tiempo, donde acá ya está indicado la conversión, sabemos que una hora es 3600 segundos, entonces para eliminar las unidades, ¿sí?, de tiempo, quedándonos como 1,43 molar a la menos 1, pero tenemos que hacer la inversa de esta concentración, obteniendo un valor de 0,70 molar. Bien, vamos al inciso B. El tiempo necesario para que la concentración sea de 0,20 molar. Fíjense, acá la concentración con respecto al inicial se está reduciendo a la quinta parte. No es precisamente el tiempo de vida media, pero como vimos hace rato la definición, pero bueno, es una forma de ver otras situaciones, otras preguntas que nos pueden plantear este tipo de ejercicios, ¿sí? Entonces, nuevamente, ahora el tiempo es la incógnita, reacomodando matemáticamente la ecuación que está recuadrada y reemplazando los datos que nos da el problema, llegamos a el tiempo que corresponde a 110 horas. Ya en el inciso C, sí nos están preguntando cuál es el tiempo de vida medio. Entonces, como es una cinética de segundo orden, y ya hemos desarrollado y obtenido la dependencia del tiempo de vida media con la constante de velocidad y la concentración inicial, reemplazamos los datos del problema, obteniendo en este caso un tiempo de 28 horas. Bueno, existen dos teorías que intentan explicar la cinética de las reacciones químicas. La teoría llamada de las colisiones y la teoría del estado de transición. Existen algunas diferencias entre ellas, algunas de estas vamos a destacar. Por ejemplo, la teoría de las colisiones está limitada a reacciones en fase gaseosa. Esta teoría supone que para que una reacción ocurra es necesario que se cumplan ciertos aspectos. En primer lugar, que las especies choquen, ¿sí?, sean átomos, sean moléculas, sean iones, pero muchas veces no todas las colisiones son efectivas. ¿Cuándo una colisión va a ser efectiva? Cuando las especies al chocar adquieren una energía igual o superior llamada energía de activación. En segundo lugar, la orientación de las especies es importante. Tienen que adoptar una orientación favorable de manera que el choque, digamos, ocurra en forma efectiva. Y en tercer lugar, tienen en cuenta la frecuencia con que se producen las colisiones efectivas. Por ejemplo, en este caso, a través de un gráfico, tenemos moléculas, ¿sí?, o especies, vamos a llamar en forma general, dos especies que están dispuestas a chocar, ¿sí?, la especie en rojo, la especie azul. Entonces, donde estas situaciones están indicando que hay un choque, ¿sí?, entre esas especies. Entonces, ¿qué se observa en este caso? Que el número de choques es bajo. Hay pocos choques efectivos por unidad de tiempo, lo cual daría lugar a que la reacción transcurra a una baja velocidad. Sin embargo, cuando el número de choques efectivos por unidad de tiempo es mayor, esa velocidad aumenta.
Bueno, la teoría del estado de transición explica las velocidades de las reacciones químicas elementales. Esta teoría postula la formación de un complejo activado o estado de transición a partir de los reactivos. Luego este complejo activado conducirá a la formación de los productos. Se asume que el complejo activado se encuentra en equilibrio termodinámico con los reactivos. En este caso, se asume que en este estado altamente energético, simultáneamente se están produciendo rupturas de enlaces y formaciones de enlaces. La fase que determinará la velocidad de la reacción va a ser, en este caso, la transición del complejo activado a productos. Recordemos que de acuerdo a la teoría de las colisiones dijimos que las especies reactivas, ¿sí?, al chocar deben adquirir una energía, ¿sí?, igual o superior, llamada energía de activación. Es lo que se está representando en este diagrama. Una vez que estas moléculas superan esta barrera energética, la reacción conduce a la formación de productos. Bien, acá de forma gráfica se está observando cómo las moléculas, por ejemplo, de hidrógeno con las de yodo, ¿sí?, van a reaccionar, donde se va a establecer la ruptura de los enlaces hidrógeno-hidrógeno e yodo-yodo, formándose nuevos enlaces que van a ser hidrógeno-yodo para dar, en este caso, las moléculas productos que son ioduro de hidrógeno. Las reacciones hemos aprendido en Fundamentos de Química 1 básicamente sobre reacciones que se denominan endotérmicas y reacciones que se denominan exotérmicas, recordando el concepto de calor de una reacción, ¿sí? Si las reacciones liberan energía, son llamadas exotérmicas. Si las reacciones necesitan absorber energía, se denominan endotérmicas. Esto en un gráfico, donde estamos analizando la teoría del estado de transición, también tenemos que tener en cuenta ese concepto. En este caso vamos a tener un perfil energético donde acá se encuentra la energía de los reactivos, ¿sí? Esos reactivos han superado la barrera energética denominada energía de activación, alcanzando el estado de transición, donde ya dijimos que se forman y se rompen enlaces, hasta la formación de producto. Ahora, la diferencia de energía entre los reactivos y los productos es lo que nosotros llamamos cambio de entalpía, que es un concepto que se verá en los próximos temas que vamos a desarrollar. Pero acá lo que nos tiene que quedar claro es que cuando la energía de los productos es superior a la energía de los reactivos, podemos observar gráficamente un perfil energético que corresponde a una reacción endotérmica. Y tener en claro la diferencia de lo que es este cambio de energía con la energía de activación. En el segundo ejemplo, el perfil energético, fíjense en que la energía de los productos está por debajo de la energía de los reactivos, correspondiendo a una reacción exotérmica. Lo que se dijo en el ejemplo del gráfico anterior sería similar, ¿no es cierto? Tenemos un estado de transición y tenemos lo que estamos aprendiendo en este tema, la barrera mínima que deben superar los reactivos para que la reacción acontezca, que es la energía de activación. Bueno, vamos a ver a continuación un ejemplo
En este caso vamos a ver la reacción de la descomposición del agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Esta reacción acontece de forma lenta a temperatura ambiente, pero si se añade una pizca, ¿sí?, una cantidad pequeña sería, de dióxido de manganeso, tiende a descomponerse rápidamente de acuerdo a esta reacción. Esto que nosotros estamos ya adelantando y presentando es lo que vamos a ver en profundidad en el tema de termodinámica, que es el cambio de entalpía. Vamos adquiriendo que esta reacción, cuando nos acompaña un delta de H, que es el cambio de entalpía menor a 0, estamos diciendo que esta reacción libera energía, es una reacción exotérmica. A modo de presentación, entonces, el problema. ¿Qué es lo que se pide? Se pide que dibujemos un diagrama que represente la variación de energía con el transcurso de la reacción y que incluya reactivos, productos, complejo activado, energía de activación y variación de entalpía. Y luego, como inciso B, explicar la función que cumple el dióxido de manganeso en esta reacción, ¿sí? Entonces, si tenemos que representar, ¿sí?, la energía versus el avance de reacción o coordenada de reacción para la reacción ejemplo, podemos indicar, ¿sí?, de manera arbitraria, fijamos un valor energético, ¿sí?, de base. Aprenderemos que las sustancias ya tienen, a futuro también tienen una energía interna, o sea que no podemos nunca partir de una energía cero, por ejemplo. Tenemos que partir de una energía base, diferente a cero, por supuesto, que va a ser la energía que corresponda al peróxido de hidrógeno. Entonces acá van a estar ubicados los reactivos, ¿sí?, superando en este caso una cierta barrera energética, que es la que nosotros estamos conociendo como energía de activación. Las moléculas de peróxido de hidrógeno van a producir agua y oxígeno, ¿sí? En este caso vamos a tener la barrera energética, energía de activación. En nuestro caso, la energía de los productos acá es inferior a la de los reactivos, con lo cual estamos indicando este cambio de entalpía que es menor a 0 y que va a ser definido con profundidad en los próximos temas. Y por supuesto, el estado altamente energético denominado complejo activado. Bien, eso por un lado. Por otro lado, nos están preguntando cuál es la importancia, en este caso en la reacción del dióxido de manganeso. Lo que hace el dióxido de manganeso es actuar como una sustancia denominada catalizador. En las próximas diapositivas vamos a hablar un poquito más en detalle sobre lo que es un catalizador. Pero vamos adelantándonos que si nosotros estas reacciones como estas que en forma, digamos, a temperatura ambiente reaccionan lentamente, si uno agrega sustancias denominadas catalizador, lo que hacen estos catalizadores es bajar esa barrera energética llamada energía de activación, ¿sí?, no alterando en absoluto esta diferencia de energía, que es el que estamos definiendo como también cambio de entalpía, o conociendo como cambio de entalpía, ¿sí? Bueno, a continuación vamos a ver el efecto de la temperatura sobre la velocidad de las reacciones químicas. Si recordamos la ecuación de la ley de velocidad de manera general, ¿sí?, que hemos visto en el video anterior, como la velocidad igual a la constante de velocidad por las concentraciones de los reactivos a sus correspondientes órdenes, vamos a ver cómo depende la velocidad de la temperatura. Lo hace a través de la constante de velocidad. Es decir, que la constante de velocidad es la que depende de la temperatura.
a través de esta ecuación que se está indicando en este momento, denominada ecuación de Arrhenius. En este caso, la constante de velocidad es igual a un factor A, que vamos a definir como factor frecuencia, por E, que es la base neperiana, elevado a menos energía de activación, recientemente definido, sobre R por T, siendo R la constante de los gases ideales, cuyas unidades se indican abajo, por la temperatura absoluta. Es decir, que en este caso vamos a tener el factor frecuencia o constante de Arrhenius, también definida, ¿sí?, por E elevado a la menos energía de activación sobre R por T. Recordando que la energía de activación, como se definió en diapositivas anteriores, es la mínima energía que deben tener las moléculas para que al chocar se produzca la reacción. Bueno, según la teoría de cinético molecular, cuando existe un aumento de la temperatura, las moléculas adquieren mayor energía cinética. Esto daría lugar a un mayor número de choques y dando en consecuencia un aumento en la velocidad de la reacción. Entonces, vamos a ver una expresión, vamos a obtener una expresión a partir de la ecuación de Arrhenius, donde se vea el efecto de dos temperaturas. Es decir, a partir de la ecuación de Arrhenius, bueno, esto es un concepto matemático, vamos a aplicar logaritmo a la expresión anterior, llegando a logaritmo de K, que es igual a logaritmo de A menos energía de activación sobre R por T. Si a esta ecuación la expresamos a dos temperaturas, T1 y T2, y restamos estas dos expresiones, vamos a llegar a una expresión donde el logaritmo del cociente de las constantes de velocidad será igual a menos energía de activación sobre R por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esta expresión en problemas, digamos? Que nosotros podemos tener, por ejemplo, a dos temperaturas que nos dé el problema, podemos tener sus constantes de velocidad y podríamos a partir de esta ecuación conocer la energía de activación. R, recordemos que es la constante general en los gases. Otra situación que se podría plantear es que a partir de un valor conocido de energía de activación, conocido por ejemplo un valor de temperatura T2 y sus dos constantes cinéticas, podríamos calcular o determinar la temperatura T1 y así otras variantes. Por ejemplo, tener dos valores de temperatura, el valor de la energía de activación, conocer un valor de constante de velocidad y tener como incógnita el otro valor de la constante. Bueno, acá en esta diapositiva lo que podemos observar en forma gráfica cómo es la dependencia de la velocidad con la temperatura. Si a través de la ecuación de Arrhenius la constante cinética varía de forma exponencial con la temperatura, también lo hace la velocidad. Aplicando logaritmo a la expresión de la ecuación de Arrhenius, como se mostró en la diapositiva anterior, podemos observar que a partir de esta ecuación también podemos hacer un gráfico de logaritmo de K versus 1 sobre T, donde el logaritmo de K va a ser la variable dependiente, y 1 sobre T va a ser la variable independiente, correspondiendo a una ecuación de una recta con pendiente negativa igual a EA sobre R,
y ordenada al origen, si esta recta se prolongaría hasta cortar en la ordenada, igual al logaritmo de A. Es decir, que gráficamente, usando en este caso datos experimentales, o sea, para un determinado ensayo cinético, variando el ensayo a distintas temperaturas y determinando constantes a esas temperaturas, podemos llegar a determinar de forma gráfica parámetros cinéticos como son la energía de activación y el factor frecuencia. Entonces, un nuevo concepto iniciamos, que es el de mecanismo y molecularidad. Se puede definir el mecanismo de una reacción química como el conjunto de pasos o etapas elementales que ocurren en la misma. Por ejemplo, una reacción como una reacción global, como el monóxido de carbono más dióxido de nitrógeno, que nos da monóxido de nitrógeno más dióxido de carbono. Los experimentos han indicado que la ley de velocidad viene dada por V igual a constante de velocidad por la concentración de dióxido de nitrógeno al cuadrado. Un mecanismo que puede explicar o que es concordante con la expresión de la ley de velocidad viene descrito de la siguiente manera. Este mecanismo consiste en dos pasos, denominados pasos elementales o reacciones elementales, un paso lento y un paso rápido. En el primer paso elemental decimos que dos moléculas de dióxido de nitrógeno producen una especie denominada intermediario NO3 más monóxido de nitrógeno. Y en un segundo paso elemental, esta especie intermediaria NO3 reacciona con monóxido de carbono produciendo dióxido de nitrógeno y dióxido de carbono. Observemos en este caso que al sumar las distintas etapas elementales llegamos a la ecuación global. Un concepto acá de molecularidad es un concepto desde el punto de vista de las etapas elementales. Se define como el número de átomos, iones o moléculas que chocan simultáneamente, ¿sí?, en una reacción elemental. Es decir, que el primer paso, donde han participado como reactivos dos moléculas de dióxido de nitrógeno, es denominado reacción bimolecular. Y en el segundo paso, donde han reaccionado una especie intermediaria NO3 y monóxido de carbono, también es denominada reacción bimolecular. Bien, existen reacciones que son sencillas, ¿sí?, donde no tienen un mecanismo de reacción, consisten solamente en una sola etapa. En ese caso, la molecularidad puede ser obtenida o sostenida por la estequiometría de la ecuación química. No siempre ocurre ello. Y en otros casos, la reacción global, ¿sí?, puede llegar a coincidir, ¿sí?, puede llegar a coincidir la molecularidad con el orden. No es siempre así. Observemos, como lo vamos a indicar en la transparencia en la diapositiva que sigue, que la expresión de velocidad acá viene indicada solamente en función de la concentración del dióxido de nitrógeno y no así en función de la concentración del monóxido de carbono. Como decíamos recién, al analizar un mecanismo de reacción, por ejemplo de la ecuación global vista en la diapositiva anterior, vamos a ver que la velocidad de una reacción viene determinado por la etapa lenta. Es decir, que al analizar un mecanismo nos interesa saber la molecularidad del paso lento. Entonces, para el mecanismo visto anteriormente, vemos que el primer paso es considerado etapa elemental.
entonces la expresión de velocidad va a venir indicada a partir de esa etapa, la etapa lenta, teniendo entonces que la velocidad es igual a la constante de velocidad por la concentración de dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado. Y los resultados experimentales han demostrado que esa expresión de velocidad es la correcta. Algunas observaciones entonces de esta reacción: que la reacción ocurre con una cinética de segundo orden y que el orden de la reacción, ¿sí?, con respecto al monóxido de carbono es cero, es decir, que la velocidad de la reacción es independiente de la concentración del monóxido, o sea, no depende de esa concentración. Bueno, a modo de ejemplo vamos a resolver el problema siguiente y el objeto es determinar la ecuación de velocidad para la siguiente reacción, ¿sí? Flúor gaseoso más dióxido de nitrógeno, que nos da como producto fluoruro de nitrosilio. Un mecanismo que se propone para explicar la cinética de esta reacción consiste en dos pasos elementales, ¿sí? El primer paso corresponde a una etapa lenta con una constante de velocidad 1, y el segundo paso corresponde a una etapa rápida, correspondiéndose una constante de velocidad cinética 2. Posibles respuestas al problema. Tenemos una opción 1, que sería la velocidad igual a la constante por la concentración de dióxido de nitrógeno por la concentración de flúor. Opción 2, la velocidad es igual a la constante por la concentración de dióxido de nitrógeno por flúor 2 al cuadrado. Y opción 3, la constante cinética, la velocidad es igual a la constante cinética por la concentración de dióxido de nitrógeno al cuadrado. En función de lo analizado en las diapositivas anteriores y teniendo en cuenta el concepto de molecularidad, nos preguntemos cuál es la opción correcta. Bueno, otro ejemplo que vamos a presentar es la reacción entre el monóxido de nitrógeno y el oxígeno para producir dióxido de nitrógeno. Experimentalmente se ha comprobado que la ley de velocidad viene indicada por esta ecuación, ¿sí? Y un mecanismo concordante con la expresión de velocidad viene indicado de la siguiente manera. Consiste en dos etapas, una etapa rápida en equilibrio y una etapa lenta. En la etapa rápida en equilibrio decimos que dos moléculas de monóxido de nitrógeno alcanzan un estado de equilibrio con una especie que va a ser la especie intermediaria, dióxido de nitrógeno. ¿Qué significa que una reacción alcance un equilibrio? Tema siguiente propuesto en el programa. Que las velocidades de la reacción directa, es decir, la conversión de monóxido de nitrógeno a dióxido de dinitrógeno, es igual a la velocidad inversa, es decir, intermediario dióxido de dinitrógeno a 2 moles de monóxido de nitrógeno. Cuando una reacción alcanza un equilibrio dinámico rápido, vuelvo a repetir que se verá próximamente, las velocidades se igualan. Teniendo en cuenta lo que se ha definido en diapositivas anteriores, que la velocidad de la reacción directa para una etapa elemental es la molecularidad, o sea, mirando la estequiometría, la velocidad de la reacción directa va a ser K1 por la concentración de monóxido al cuadrado, igual a K menos 1 por la concentración de dióxido de nitrógeno. Eso por un lado. Por otro lado, en la etapa elemental, etapa lenta,
vemos que esta especie intermediaria reacciona con el oxígeno con una constante de velocidad K2 para producir 2 moles de dióxido de nitrógeno. Y expresando la velocidad para esta etapa elemental, nos queda que K2 es la velocidad va a ser igual a K2 por la concentración de la especie intermediaria por la concentración del oxígeno, siguiendo el concepto de molecularidad, ¿sí? Una etapa bimolecular, por eso estamos viendo a la 1 y a la 1. ¿Sí? Sumando ambas etapas, llegamos a la ecuación global, observando que en una ecuación global no aparecen las especies intermediarias, en este caso N2O2. Bien, entonces sabemos que la velocidad de la reacción va a venir determinada por la etapa lenta, es decir, que la velocidad de la reacción va a ser igual a la velocidad 2 igual a la constante 2 por la concentración de la especie intermediaria por la concentración del oxígeno. Pero una especie intermediaria no aparece en una ecuación global, por lo tanto no debe aparecer en la expresión de la ley de velocidad. Entonces hay una forma de poder resolver este aspecto. En ese sentido, tenemos que ir a la etapa 1, donde observamos que hay una ecuación que representa un equilibrio rápido y que aparece esta especie intermediaria. Entonces, despejando de esta ecuación la especie intermediaria, nos quedaría K1 por la concentración de monóxido al cuadrado sobre K-1. Y es lo que reemplazaríamos en esta ecuación, quedándonos entonces la velocidad como un producto de esta asociación de constantes que va a ser luego K, correspondiente a la ecuación global, por la concentración de monóxido al cuadrado por la concentración del oxígeno, llegando a la expresión de velocidad que se ha definido al principio del problema. Bueno, muchas reacciones ocurren con el agregado de sustancias que provocan aumentos en las velocidades de las mismas. Estas sustancias se denominan catalizadores, es decir, que un catalizador puede variar la velocidad de las reacciones químicas. Algo importante es que un catalizador no sufre ningún cambio químico permanente y es recuperado al final de la reacción. Se puede dar una clasificación de catalizadores desde el punto de vista del cambio en la barrera energética, definida como energía de activación, o la clasificación teniendo en cuenta el estado de agregación en lo que participa el catalizador. Los catalizadores pueden clasificarse en positivos o negativos. Los positivos son aquellos que van a aumentar la velocidad de la reacción, es decir, que la reacción va a transcurrir por algún mecanismo en el cual su barrera energética es menor, baja. Y en el caso de los catalizadores negativos, también llamados inhibidores, son aquellos que tienden a disminuir la velocidad de la reacción, aumentando la energía de activación. Existe otra clasificación, es desde el punto de vista del estado de agregación, lo dijimos recién, y pueden clasificarse en homogéneos o heterogéneos. Homogéneos serán aquellos en los cuales los catalizadores se encuentren en el mismo estado de las sustancias que participan en la reacción, y heterogéneos aquellos que participen en un estado diferente a las sustancias en las cuales presentes en la reacción. Existen distintos tipos de catalizadores inorgánicos, ¿sí?, biológicos,
como por ejemplo las enzimas, son catalizadores biológicos importantes. En nuestro organismo se llevan a cabo muchísimas reacciones gracias a la presencia de las enzimas, que son biocatalizadores. Bueno, acá se puede observar gráficamente el efecto de un catalizador. Si tenemos en este caso una reacción, ¿sí? Sin la presencia de un catalizador, vamos a tener una barrera energética indicado por esta línea, ¿sí? Mientras que si la misma reacción se encuentra en presencia de un catalizador, la barrera energética, denominada energía de activación, disminuye. Entonces, hay algunos aspectos a resaltar en la presencia de un catalizador en una reacción química. Por ejemplo, que un catalizador no va a perturbar, ¿sí? No va a cambiar ese cambio de energía que nosotros hemos definido o hemos introducido como cambio de entalpía, o sea, la diferencia entre energía entre los productos y los reactivos. Otro aspecto también es cuando una reacción alcanza un equilibrio químico, o una reacción que tiende a alcanzar un equilibrio químico, los catalizadores no van a perturbar, no van a afectar ese estado de equilibrio. Lo que van a hacer es que se alcance con mayor rapidez dicho equilibrio químico.